Hola chicos, ¿cómo están? Nos juntamos de vuelta y nos volvemos a ver para seguir trabajando nuestras unidades. Habíamos terminado de ver el punto 1 de la unidad 14, ¿sí? Vicio de los actos voluntarios, si no me equivoco. Cualquier equivocación, chicos, por favor, me la hacen saber si me estoy salteando unidades o algo por el estilo, ¿sí? Nosotros ya habíamos empezado a trabajar con una parte general donde veíamos los distintos vicios según los elementos del acto jurídico, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver puntualmente estos vicios, estos defectos al momento del nacimiento del acto jurídico, que vamos a ir revisando uno por uno, ¿sí? Vamos a seguir, más que nada, si ustedes se fijan en sus programas, en la planificación que ya les he enviado o en los contenidos mínimos que les he proporcionado para que vayan trabajando y vayan editando, vamos a tener el punto 2 que habla de la ignorancia y el error, ¿sí? Eh, en cuanto a estos temas que vamos a ir desarrollando, yo ya les había hablado que vamos a volver a trabajar un poquito con lo que es nuestra unidad 12, ¿sí? Y hablábamos no solamente, bueno, en la unidad 11 en realidad, en la teoría general de los actos voluntarios, ¿sí? La teoría general de los actos voluntarios, si nosotros nos acordamos o revivimos esas clases o nos ponemos a leer un poco Jan Vías, vamos a encontrar que tenemos condiciones internas y condiciones externas. Las condiciones internas va a ser el discernimiento, la intención y la voluntad, ¿sí? Y la libertad. Estos tres elementos nos van a permitir a nosotros poder analizar efectivamente si el sujeto realizó el acto voluntario o este mismo se transformó en un acto involuntario, ¿sí? Que lo hemos trabajado en la clase pasada, si mal no recuerdo. Cuando nosotros hablamos de la intención, el discernimiento y la libertad, también hemos trabajado los vicios en ese momento, ¿sí? Cuando hablábamos del discernimiento, ya hemos trabajado nosotros las cuestiones de incapacidad, capacidad restringida y la minoridad, ¿sí? Lo hemos trabajado ya en las unidades anteriores, así que entiendo que no habría mayores problemas. Cuando nosotros hablamos de la intención, se recta, digamos, la soberanía del querer, ahí es donde van a aparecer estos vicios, ¿sí? Tanto el dolo como el error, ¿sí? Si nosotros vamos a nuestro Código Civil Comercial, vamos a encontrar que en el 265 está el error, ¿sí? Para que ustedes sepan, bueno, primero que nada, si nosotros nos fijamos en ese 265, vamos a ver la definición que nos dice que el error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto, ¿sí? Si el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error debe ser además reconocible por el destinatario para causar la nulidad, ¿sí? El Código Civil Comercial distingue claramente, por un lado, que están los vicios de la voluntad y por el otro lado, los vicios propios del acto jurídico. Aunque muchos autores les dicen que las reformas en esta materia no son muchas, sí son importantes porque modifican la fisonomía de estos institutos, ¿sí? Uno de los temas donde el cambio fue más evidente es vinculado al error. El Código Civil Comercial ahora sigue el Código Civil Italiano de 1942 y que comenta que, bueno, reconoce que su fuente fue precisamente el 1248 del Código Civil Italiano. Van a ver que también se elimina la referencia a la ignorancia, que a pesar de eso nosotros por ahí ya tenemos en nuestro programa. Desde lo antiguo se trabajaba siempre el error, de modo que siempre, a ver, ya se ve asimilado a la eliminación de la ignorancia, ¿sí? Por último, se ha incorporado un nuevo requisito para que el error pueda dar lugar a la nulidad, y es que sea reconocible por la persona que ha sido destinataria cuando hablamos de un acto bilateral o unilateral recepticio, ¿sí?
Esas son, digamos, las principales modificaciones que ustedes van a encontrar dentro de lo que es el Código Civil Comercial. No obstante, el concepto del error nos habla que es el falso conocimiento de la realidad de las cosas, ¿sí? Es un vicio de la voluntad que va a afectar la intención del sujeto como elemento interno del acto voluntario. De no haber falso conocimiento de las cosas, la persona jamás hubiera, digamos, celebrado ese acto. Es decir, el error es esencial. ¿Por qué? Porque si él hubiera conocido, si él no tuviera este falso conocimiento de las cosas, jamás se hubiera celebrado el acto, ¿sí? Si nosotros no suprimimos ese error, el sujeto supiera la verdad del acto, no habría errado, no lo habría celebrado, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde puede aparecer este error? Los autores les van a decir que el error puede recaer en el elemento de hecho, en el contenido o los presupuestos del acto. En tal caso se tratará de un error de hecho. En cambio, el error de derecho, el que recae sobre el alcance, la existencia y la vigencia de las normas jurídicas, el error de derecho no está considerado dentro de lo que son nuestros vicios del acto voluntario, ¿sí? Porque se presume que el sujeto conoce el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho ha sido siempre publicado, cosa lo que hemos nosotros trabajado en la publicación del derecho, donde nosotros tenemos el principio de publicidad de las leyes, donde los sujetos se presume que tenemos conocimiento de la ley, ¿sí? Bien. ¿Cuáles serían los requisitos para que el error pueda ser causal de la nulidad? Nos dicen en principio los autores que hay dos, que tiene que ser el error esencial y que el error debe ser debe ser el móvil determinante de la voluntad de quien ha errado. Para que cause la nulidad, cuando nosotros tenemos actos jurídicos bilaterales, unilaterales, recepticios, debe ser reconocible por el destinatario. Así se protege la buena fe y la seguridad del tráfico, les van a decir los autores. Y figura también compatible con el deber de información que integra la estructura elemental del derecho contemporáneo, ¿sí? Bien. Después nosotros, con este los primeros requisitos que tenemos, que ya sea el error esencial y debe ser el móvil determinante, vamos a encontrar que el error se puede clasificar en esencial o en accidental. El esencial se refiere a elementos del acto que han sido tenidos en mira al tiempo de que el sujeto fue a celebrar. Si en cambio recae sobre circunstancias accesorias, vamos a tener que es un error accidental, ¿sí? Y en este caso, el error sobre lo accesorio, sobre cuestiones intrascendentes, es decir, el error no esencial o el error accidental, no es susceptible o es inhábil para producir la invalidez del negocio o del acto jurídico, ¿sí? No basta que se trate de un error de hecho, es decir, sino que además es exigible que sea esencial. ¿Qué es lo que se intenta impedir? Que cualquier error sin entidad puede afectar la estabilidad del acto jurídico, es decir, hay un principio de conservación de los negocios jurídicos, por lo cual no todos los errores van a traducirse en vicio de la voluntad susceptibles de ser capaces de afectar de nulidad, ¿sí? Estos son los errores accidentales. No se exige que sea excusable, pero cuando el vicio afecta, el acto bilateral, debe ser posible que sea reconocible por el destinatario, pues lo contrario no sería posible declarar la invalidez. Esta postura tiene este sustento en amparar al destinatario de la declaración errónea y de la necesidad del tráfico jurídico, como hemos ya hablado hace un segundo. Me parece, estoy un poco repetente con el tema, porque el error no es difícil, pero sí aparentemente causa tiene su complejidad al momento de rendir los exámenes. ¿Y cómo nosotros podemos determinar que sea este error esencial? Es decir, para que sea jurídicamente relevante para los sujetos y consistente en la declaración de nulidad del acto, es preciso que ese falso conocimiento recaiga sobre algún elemento de hecho, contenido o presupuesto del acto jurídico, ¿sí?
Además de provocar la invalidez, el error también puede afectar el proceso de formación interna de la voluntad, es decir, haya sido la causa que ha sido determinante para el acto o que el móvil haya sido determinante. Si no recae en alguno de estos elementos básicos y no fue el motivo que nos llevó a nosotros a consentir el negocio jurídico, es decir, determinó la voluntad, no va a poder producir la nulidad del acto, ¿sí? Bueno, en el Código Civil, para que el error sea susceptible, no solo tenía que ser esencial, sino que además tenía que ser excusable. Esto es que haya existido una razón para errar. Eso decía el 929. Se descartaba así la posibilidad de invocar el error como vicio cuando la ignorancia del verdadero estado de las cosas provenía de una negligencia culpable. De esta forma se concedió un margen de tolerancia, permitiéndole al que sufrió errar impugnar el acto. La doctrina, siguiendo digamos, el derecho europeo, concretamente el derecho francés, español y alemán, postula que la supresión del requisito de la excusabilidad, una palabra medio difícil, de modo que admite la posibilidad de invocar el error aunque la persona que lo experimentó hubiera obrado con imprudencia y se encuentra obligado a reparar o indemnizar a la otra parte. Este nuevo esquema, digamos, el error se transforma en relevante cuando es reconocible para la contraparte porque ésta pudo advertir que faltaba en la conciencia de ambas correspondencias de la declaración y por tanto no solo que esté ausente el elemento subjetivo, sino también el elemento objetivo en el acto bilateral. ¿Sí? Bueno, ya hemos hablado que el error de derecho no puede ser invocado para anular el acto, salvo en los supuestos que menciona el artículo 8 del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Si una persona comete un ilícito no puede eximirse de las consecuencias de los daños. Sin embargo, la ley establece que el error de derecho sirve de excusa solamente en aquellas circunstancias que excepcionalmente los ha establecido. Y ello ocurre, por ejemplo, con el caso del heredero apadente o el poseedor de buena fe de una herencia en el 2315 del Código Civil Comercial. ¿Sí? Bien, con eso nosotros habríamos analizado 265. ¿Sí? El 266 nos habla del error reconocible. Y dice que el error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de la persona y de tiempo y de lugar. ¿Sí? En este sentido, los actos jurídicos van a poder ser declarados nulos cuando haya un error de hecho, el que para ser invocado además debe ser esencial, 265, y debe ser reconocible. ¿Sí? El Código Civil introduce este cambio bastante importante en materia de error, dejando de lado el criterio de la excusabilidad del error para adaptarse al de la reconocibilidad. El código de Vélez, para poder, invocar el error como causal, el declarante debía probar que no solo era esencial, sino además era excusable. Es decir, que el otorgante del acto solo podía invocar el error cuando la ignorancia no provenía de la negligencia. Eso decía el 929. El parámetro para valorar la procedencia era que el nivel de negligencia del propio sujeto errante, es decir, teníamos que considerar al sujeto que había errado y no consideramos la posición de la otra parte. Entonces poníamos en acento la voluntad del declarante y no se tomaba en cuenta la confianza de la emisión de la declaración había provocado en el destinatario, ¿sí? El 1067 del Código Civil. En la actualidad, la protección de la confianza es un valor sobreentendido en el derecho y una de las manifestaciones del desarrollo es el deber de la información. Su importancia no solo se perfila en los actos jurídicos bilaterales patrimoniales, sino también en los extrapatrimoniales. Y este requisito está destinado, a proteger la confianza que va a tener el destinatario de un negocio que deposita en la declaración de voluntad a la que le es dirigido, es decir, la confianza que vamos a tener con el otro sujeto con el cual estamos negociando. Después nosotros tenemos que establecer o determinar qué es lo reconocible. Es decir, los actos jurídicos pueden ser declarados nulos cuando hay un error de hecho, el que para ser invocado, además de ser esencial, como se dijo, debe ser reconocible. El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto y las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Es reconocible cuando hay una relación en la naturaleza y las circunstancias del negocio. El destinatario puede usar la normal diligencia que hubiera podido darse cuenta él. Es decir, nosotros tenemos que determinar
el momento y el lugar en cual él realizó el negocio para establecer cuál sería la normal negligencia en esa situación. Por ahí es en realidad, por lo tanto, es irrelevante para nosotros que el destinatario de la declaración haya o no reconocido el error. Basta que el error fuese objetivamente reconocible según las características del destinatario de la declaración, considerando la naturaleza del acto en cuestión, es decir, las circunstancias de tiempo y lugar, como el texto expreso lo dice en las normas, ¿sí? Digamos, es clara la finalidad tuitiva de la disposición porque procura armonizar los intereses contrapuestos entre los que yerra al emitir la voluntad y los de tráfico jurídico, ¿sí? Y también tenemos que establecer cómo sería la prueba de la reconocibilidad del error. Como regla no se presume y corre a cargo de quien invoca la nulidad del negocio probar el error, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a tener en cuenta con los actos ilícitos? El error en los casos de los actos ilícitos adquiere perfiles especiales, no obstante, como principio se encuentra sujeto a las reglas generales que se estudian, digamos, en los vicios de la voluntad, ¿sí? Y también en materia de actos voluntarios lícitos y negocios jurídicos. El error se desprende, digamos, de la configuración de la regla de reconocibilidad para concretar los dos requisitos, es decir, la esenciabilidad y la falta de culpa de la gente. En este efecto, en efecto, en la materia de actos ilícitos, el agente que actuó con negligencia culpable, causando un daño, va a tener la obligación de indemnizar. Bueno, ¿cuáles serían los supuestos del error de hecho para que, digamos, nosotros establezcamos que sea un error esencial? ¿Sí? Y ahí lo tienen en el 267 del Código Civil y Comercial, le dice: el error de hecho es esencial cuando recae sobre la naturaleza del acto, la primera A, B, un bien o un hecho diverso o de distinta especie, con el que se pretendió designar una calidad o extensión o suma diversa a la requerida, la cualidad sustancial del bien que haya determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común o las circunstancias del caso, de los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresos tácitamente, y de la persona con la cual se celebró o la cual se refiere el acto si fuera determinante para su celebración, ¿sí? En este sentido, al igual que ocurría con el Código de Deberes, el Código Civil y Comercial no les define en qué consiste el error esencial, sino que lo sistematiza en una serie de supuestos, es decir, no taxativos, una serie de enunciados que no van a ser taxativos. Les voy a pedir que cuando tengan el 267 a mano, pongan abajo del inciso E no taxativos. Y arriba, artículo 267, pongan con lápiz abajo enunciativo, ¿sí? ¿Qué es que sea enunciativo y taxativo? ¿Podría haber otros supuestos? Sí, podría haber otros supuestos. Borda les dice que hay una estrecha vinculación entre la teoría del error y la causa de los actos jurídicos. Esta relación, dice, advierte, como se afirma, para que sea esencial y produzca el error tiene que caer sobre las cualidades sustanciales del bien, del bien o sobre la persona, lo que fue determinante. En realidad, porque él trabaja sobre, digamos, la noción de causa. Nosotros podemos encontrar que vamos a tener tanto la naturaleza del acto, es decir, el contenido que va a tener este acto, sobre el objeto, sobre las cualidades de este objeto, sobre los sujetos, es decir, el punto E, y sobre los motivos personales puede ser sobre la soberanía del querer, digamos. Bueno, cuando la naturaleza del acto, cuando el error cae sobre la naturaleza del acto, nosotros vamos a tener que el error recae sobre la especie del acto, del contrato que se está celebrando. Esto sucede cuando una parte entiende algo o vende algo y la otra piensa que es una donación, o a la inversa, por ejemplo, ¿sí? Existe, digamos, una divergencia entre la declaración del comportamiento de una de las partes y la declaración de la otra parte, ¿sí? Ahí tendríamos un error sobre la naturaleza del acto. Error sobre la cualidad de la sustancia del bien. Hay autores que citan a Brevia y dice que hay que formular una serie de pautas para poder definir este concepto. La cualidad, dice, debe integrar la cosa haciendo que ella sea lo que es y no la cualidad externa. Digamos, y también que es un factor importante para apreciar la cualidad sustancial, lo que constituye su correspondencia con su función económico y social que cumple la cosa.
Es decir, tiene que ver que si la cosa funciona para lo cual se piensa la cosa creada para comprarla o para adquirirla, ¿sí? Les doy un ejemplo. El caso de que compro una cosa que no tenía las condiciones indispensables para su función y, por ejemplo, un campo que no es apto para la siembra y lo compro para eso, ¿sí? Eh, el artículo eliminó en el Código Civil la cualidad de la cosa que se haya tenido en mira, con el objeto de evitar la discusión que daba lugar con anterioridad y que generaba interpretaciones encontradas y transitaba lo que había que examinar en esa referencia como criterio subjetivo o objetivo. ¿Por qué? Porque lo que se tenía en mira era muy subjetivo para probarlo, ¿sí? ¿Cuáles serían los motivos relevantes se han incorporado expresos tácitamente? Se refiere al móvil que ha determinado la voluntad de los otorgantes y que también está dentro de la causa, es decir, aquel motivo que ha dado inicio a esto. En realidad no está precisamente en la causa como lo plantean los autores, pues nosotros ya hemos visto la inexistencia de la causa y bueno, somos anticausalistas. Pero sí los motivos personales, aquella intención que nos ha llevado, se va a configurar el error cuando este recae sobre esos motivos para las personas se proponen conseguir el acto. Cuando se lo han hecho conocer a la parte, se trata de un conjunto de razones que lo deciden a la persona a celebrar este negocio y que inicialmente son particulares, pero después se ponen de manifiesto y la otra los conoce y aún así no dice nada, ¿sí? El error recae sobre la persona del otro contratante, error recae sobre la identidad de la persona que es destinatario. Acá podríamos, se cree celebrar con una persona y se celebra con otra, ¿sí? En ese consiste este error. Bien, después nosotros en el Código Civil y Comercial tenemos el 268 que nos habla del error de cálculo. Nos dice error de cálculo. El error de cálculo no da lugar a la nulidad del acto, sino solamente a su rectificación, excepto que sea determinante para el consentimiento. En este sentido, el Código Civil y Comercial suprime el concepto que tenía el 928. Se refería al error de cálculo como un supuesto error accidental que no invalidaba el acto. El 268 refiere que solamente el error material de cálculo que es susceptible de ser salvado. Una lectura nos indica que el principio general no es tan estricto en caso del error que afecte o vicie la voluntad de las partes, sino una discordancia superable al solo efecto de una corrección puede, subsanar este error. En cambio, si la excepción, la segunda parte, se desplaza hacia los vicios de la voluntad, procede la nulidad cuando el cálculo ha sido determinante para el consentimiento. ¿Sí? Cuando el cálculo, los sujetos nosotros establecemos que que de haberlo calculado de manera coherente no hubiera celebrado el acto, en ese caso sí nos daría la nulidad. ¿Sí? Hay distintas hipótesis, en el error, en la cantidad. Puede presentarse muchísimos, supuestos. Siempre que el error de cálculo no sea accidental, se asimila un error en la individualización del objeto. ¿Sí? Porque el cálculo que hacía el sujeto era determinante para la voluntad, es decir, era determinante para el acto jurídico. Cuando se trata de un error meramente numérico y quizá no tiene, consecuencias en la voluntad, en ese caso la nulidad no sería viable, sino se puede proceder a su rectificación. Bien. El 270 nos habla del error en la declaración, el 269, perdón, me estaba comiendo un artículo. Subsistencia del acto nos dice. La parte que incurre en el error no puede solicitar la nulidad del acto si la otra ofrece ejecutarlo con las modalidades y el contenido que aquella entendió celebrar. ¿Sí? En este sentido nosotros vamos a tener que la parte que padece el error a tiempo de la celebración no va a poder reclamarlo porque obtuvo la satisfacción de su interés. En este consiste que la otra parte se avenga a ejecutar el acto de acuerdo a las modalidades y el contenido que el perjudicado entendió que tenía el tiempo de celebrarlo, es decir, subsana lo que es la cuestión fundante del error, es decir, subsana el error esencial. En este sentido, no habría razones o interés para declarar la invalidez del acto. ¿Por qué? Porque el acto ya se va a tener como subsanado el error. ¿Sí? Bueno, el 270 nos habla del error en la declaración. Dice, las disposiciones de los artículos de este capítulo son aplicables al error en la declaración de voluntad y en su transmisión. ¿Sí? Este es el 270. En este caso,
nosotros tendríamos, este es el error de la pluma o el error impropio, porque no afecta a los elementos internos de la voluntad, y el artículo 1433 del Código Italiano calificaba este tipo de error como una falsa representación por la cual la parte atribuye a la declaración de comportamientos propios un significado distinto al que tiene objetivamente. Se trata en este caso de que el sujeto conoce y quiere, pero falla al manifestarlo, es decir, falló al decir las cosas, porque esa manifestación por lo que esa manifestación se deduce un significado distinto a lo que quería celebrar, ¿sí? Es una solución legal que sería interpretar correctamente el acto, que puede manifestarse, digamos, en tres maneras, ¿no? Nos habla la doctrina. Lo primero es cuando la persona realiza una declaración en forma involuntaria o inconsciente. La segunda, cuando se emite una declaración que no refleja efectivamente la voluntad, es decir, la voluntad que declara no existe, aun cuando exista otra. El sujeto se confunde de un documento por otro. Firmó el que no quería firmar, por ejemplo. En ese supuesto se vincula un error objetivo a un error impropio. Así el clásico ejemplo que compra cuando en realidad quiere vender. El sujeto emplea, por ejemplo, deliberadamente expresiones que no conoce y que tienen distintos significados y acepciones, o pueden hacer referencia a diferentes especies. Así, cuando se celebra una operación en dólares y el entendimiento que se trata de dólares canadienses o dólares estadounidenses, no es otro tipo de error. Por ejemplo, cuando se celebra en libras esterlinas, cuando quiso celebrar en euros, por un error en cuanto a la moneda que existía en el lugar. En cualquier de estos casos, la voluntad se formó correctamente sobre un exacto conocimiento de lo que se quería realizar, pero la equivocación se produce al declarar, al transmitir la voluntad, ¿sí? El error en la declaración, el error impropio, el error en la pluma se produce cuando una de las partes se pronuncia o escribe una palabra, una cantidad, y declara exteriormente una distinta a la que se pensaba debido al error en la expresión. ¿Sí? Un error en expresión. Si la parte que recibe la oferta es de buena fe en considerar los términos utilizados en el acto, el negocio jurídico sería válido, y como resulta de las calidades o cualidades declaradas. La contraparte, en cambio, no podría aprovecharse de la declaración errónea de la otra, ni podría invocar el error cuando surge manifiesto del propio acto el carácter irrazonable o extravagante de la oferta. En este caso, el error no da lugar a la anulación del contrato, sino a la rectificación en los términos de la declaración, ¿sí? Siempre que el cuerpo de la declaración pueda referirse al volumen del contratante, es lo que habrá que darle prioridad, ¿sí? En este caso serían la aplicación en cuanto al error de la voluntad y su transmisión, ¿sí? Ese es el 270. Chicos, nos llevó más tiempo del que yo pensaba el error. Pero bueno, mejor así lo trabajan más tranquilos. Ya tenemos fecha de parcial, recuerden, primeros días de octubre. Así después, los primeros días de noviembre, primeros días de noviembre, ya vamos a ver hasta cuándo llega el calendario. Ya terminamos con las unidades. Preguntas, me quedan pendientes los prácticos. Les voy a hacer unos prácticos para que vayan practicando la modalidad, me parece lo más coherente. Así que bueno, los chicos, los dejo por hoy. Que tengan un buen día. Bastante para estudiar con el Lolo, ¿sí? Les dejo muchos saludos. Cuídense, que estén muy bien.